I'm not going to have an opening scripture, but I do want to lay just a brief foundation for those that have not been here. Y no voy a empezar con una escritura, pero quiero hacer una fundación a aquellos que no han estado aquí. We're in part 5 of this series, and we've been going through the 7 letters to the churches in Revelation chapter 2 and chapter 3. Hemos hablado de las cartas que están en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3. And I want to turn your attention, we're going to be in Revelation chapter 3 today. Y hoy vamos a poner nuestra atención y abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. And while you have your Bible saved in that place, I want to remind us these letters were written to 7 specific churches. Y mientras que ustedes tienen esto en sus Biblias, quiero recordarles que estas fueron unas cartas que fueron escritas a 7 iglesias específicas. But there's something that we can do is we can look at this and apply different principles from the Word of God as we read it. Lo que podemos hacer es aplicar estos diferentes principios que el Señor nos da al leer esta escritura. So I'm going to ask you this question, and it's this: if Jesus were to write a letter to the church of today, what do you think it would say? Y quiero hacerte esta pregunta: si el Señor fuera a escribir una carta a la iglesia, ¿qué diría esa carta? If Jesus were to write a letter to your home, si Jesús va a escribir una carta a tu hogar, addressed to your house, que va a ser dirigida a tu casa, what type of letter would it be? ¿Qué tipo de carta sería? Now, if you're optimistic, y si tú eres optimista, you may be like, well, it would be a wonderful letter. Tú dirías, bueno, va a ser una carta maravillosa. Oh Lord, I am your gift. Oh Señor, yo soy tu regalo. Some of you might be a little more pessimistic. Algunos de ustedes van a ser un poco más pesimistas. And be woe is me, and feel terrible because the Lord is going to give you a nice whooping. Vas a decir, ¿qué será de mí? Te vas a sentir terrible porque el Señor te va a castigar. But at the end of the day, there's something that we each need to know, is that God is still speaking to His church today. Pero hay algo muy importante, y es que el Señor todavía le está hablando a la iglesia ahora. A few things that we need to review before we go into this is Revelation. The book of Revelation is the last book in the Bible, and we see that the Apostle John received this revelation when Jesus showed up to him in the Isle of Patmos. Y tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis, el último libro, es el último libro de la Biblia, fue una revelación que el Señor le dio a Pablo. When you read the book of Revelation, it could be slightly confusing if you've not read the entire Bible. Y si tú lees el capítulo de Apocalipsis, quizá pueda ser algo confuso si tú no has leído toda la Biblia. But I don't feel like keeping you for a few weeks as we read the Bible together. Pero no te quiero que te quedes aquí hasta que leamos toda la Biblia juntos. I want to go through a few things. When we review this, we can look at it from a practical perspective. Cuando revisamos esto, lo repasamos, lo podemos ver con una perspectiva práctica. What does that mean? ¿Y qué es lo que significa? In context, it's that these are letters that were written to literal churches in Asia Minor during the time that John the Apostle was alive. El contexto es que estas cartas fueron escritas a estas iglesias en Asia en el tiempo de Pablo. So what does that mean? ¿Y qué es lo que esto significa? That means that we are not the church of Pergamos. Esto significa que no somos la iglesia de Pérgamo. This letter was not written to you and I specifically. Esta carta no fue escrita para ti y para mí específicamente. But it was written to the angel of the church, or the spiritual leader of the church at that time. Pero fue escrita para el ángel de esta iglesia o el líder espiritual de esta iglesia en ese tiempo. And so we understand the context. Así que entendemos el contexto. We see that there can be a prophetic application. También vemos que puede haber una aplicación profética. While we're reading the Bible, we see that there's prophetic principles that are coming that can apply to the church in every age. Cuando leemos la Biblia, vemos que hay principios proféticos que podemos aplicar en cada época de nuestras vidas. And then we can also look at it from a personal
perspective. Y también podemos ver esto en una perspectiva personal. And we could bring and apply the principles of what Jesus is speaking to the churches of that time. Y podemos aplicar esto que el Señor le estaba dando a estas iglesias de estos tiempos. So we've read the letters to Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, and Sardis. Así que leímos las cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. And today, if you'll turn with me to Revelation chapter 3, verse number 7. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 3, versículo 7. We're going to be starting with the church of Philadelphia. Vamos a empezar con la iglesia de Filadelfia. A few things. Go ahead and put that map up. You'll see these are the 7 specific churches that the Lord was speaking to at that time. En este mapa estas son las iglesias específicas, las 7 iglesias que el Señor estaba hablando en esos tiempos. And the church of Philadelphia was in a strategic place on a trade route. Y la iglesia de Filadelfia estaba en un lugar estratégico, estaba en un lugar de intercambio, de comercio. So this is modern day Turkey. Esto es el tiempo moderno de Turquía. And this trade route was called the gateway to the east. Y este intercambio comercio se llamaba la entrada al este. Like all of the other cities, they were worshiping pagan gods. Como todas las otras ciudades, ellos estaban adorando a dioses paganos. There were many synagogues and Jews there as well. Habían muchas sinagogas y judíos ahí. Philadelphia was called the Little Athens because of its many temples, and it was famous for its many vineyards as well. Esta ciudad de Filadelfia también se llamaba la pequeña Atena porque tenía varios templos y también era conocida por los viñados. This area was prone to earthquakes. Esta área era propensa a los terremotos. And the city was completely destroyed in AD 17. Y esta ciudad fue completamente destruida en el 17 antes de Cristo. The name Philadelphia has a rich meaning to it, and it means brotherly love. El nombre Filadelfia tiene un significado profundo que se llama amor de hermano. So with that brief foundation, let's turn to Revelation chapter 3. Y ahora con esta fundación vamos a las Biblias en Apocalipsis 3. In verse number 7 it says, "And to the angel of the church in Philadelphia write these things, saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth." Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. What we're seeing here is an image of Isaiah chapter 22, verse 22, with the key of David. It is the authority of the Messiah. Lo que vemos aquí es la imagen de Isaías 22, versículo 22. Esta es la llave de David, que es la autoridad del Mesías. Verse number 8. I know thy works, behold, I have set before thee an open door. Everybody say open door. And no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Here's an interesting fact. Esto es un hecho interesante aquí. Is that the city was a door through the mountains of that region. Es que esta ciudad era una puerta en las montañas de esa región. What Jesus is saying to the church of Philippi, or the Philippian church, we have that book from Paul. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, tenemos ese libro que viene de Pablo. He's saying there is a door that is open for you because you have remained faithful, because you have remained true to my name. Dice, hay una puerta que está abierta porque tú has sido fiel, porque tú te has quedado en la verdad de mi nombre. This congregation was small. Esta congregación era pequeña. But in the midst of adversity, pero en medio de la adversidad, they understood this. Ellos entendían esto. That even though they had a little bit of strength, y aunque tenían un poquito de fuerza, in a narrow valley, y estaban en un valle muy angosto, in a narrow valley corridor, they could hold back a large army. Y aunque estaban en este valle angosto, ellos podían tener un gran
gran ejército. The next time you think that you don't have enough power to withhold the enemy, La próxima vez que tú piensas que no tienes poder para estar en contra del enemigo, the Lord said that you just need a little bit of faith. el Señor dice, solo necesitas un poquito de fe. The faith the size of a grain of a mustard seed. Una fe que es del tamaño de una semilla de mostaza. And that you can move mountains. Y que puedes mover montañas. No matter what situation is in your way. No importa cuál es la situación que está en tu camino. Remain faithful. Tienes que permanecer fiel. Remain true to your worship in the Lord. Verdadero en tu alabanza al Señor. He'll make a way. Y Él va a ver un camino, Él va a abrir un camino. Where in the natural it seems there is no way. Cuando en lo natural parece que no hay un camino. The Lord comes, and we heard about this in earlier churches. He said, behold, I will make them of the synagogue of Satan. That's referring to the Jews, and we'll talk about that in a moment. The synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. He aquí yo he entregado en la sinagoga de Satanás, está hablando a los judíos, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesus was talking about the Jews that had rejected the message of the gospel. El Señor le está hablando a los judíos que han rechazado el mensaje del evangelio. They rejected it, and what they would do, this is why they were called the synagogue of Satan, is they would turn the Christians over to the Roman government to be persecuted and killed. Ellos se llamaban la sinagoga de Satanás porque ellos hacían que los judíos no creyeran el evangelio y se volvieran a dioses paganos y mataran a los cristianos. So why is that important to know? ¿Y por qué es importante que sepamos esto? We need to know this. If you've not been here, historically the Romans were the empire of Rome was in power. It was the world power of that time. Es importante que entendamos que en este tiempo el imperio romano era los que tenían el poder. And so if you did not worship the idols and the false gods that they worshipped, Así que si tú no alababas a los dioses ajenos, a los ídolos que el imperio romano alababa, you were considered a criminal. tú eras considerado un criminal. You have to understand this, is that the idol worship was a part of the everyday life. Tienes que entender que la alabanza de ídolos era parte de algo del día normal, de cada día. In order to buy food, in order to go to the grocery store, they had to worship the local gods. Para poder comprar los alimentos, para ir a comprar cosas, ellos tenían que alabar a los dioses de ese lugar. They would not be able to get money from the bank if they did not worship the gods that they worshipped. Ellos no podían recibir dinero del banco si ellos no alababan a sus ídolos. And so we understand the context of this. Así que entendemos el contexto de esto. Here it is, verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Now, we have a ton of theologians here today. Y tenemos muchos teólogos aquí. And I want to challenge those that may not have a pre-tribulation view within the scripture. Y quiero desafiar a aquellos que no piensan de lo que va a pasar antes de la tribulación en la escritura. But many Bible scholars believe that in verse number 10 that we just read, pero muchos maestros de la Biblia creen de este versículo 10 que acabamos de leer. is one of God's promises for a pre-tribulation rapture. Es una de las promesas que el Señor se va a llevar a la iglesia antes de la It says tribulación. this, since the hour, Dice que desde la hora, that means a specific time of trial. significa que hay un tiempo específico de prueba It will come upon all the world. que va a caer en todo el mundo. Not just some of the world, all the world. No solo algunos en el mundo, es todo el mundo. And we need to understand this, is that this scripture was written in Greek. Y tenemos que entender que esta escritura fue escrita en el griego. And so the word keep, go ahead and put the scripture up there. Y esta palabra aquí, que ahí está la escritura, The word keep there in the Greek means keep out of.
Y esta palabra de que te voy a guardar es que te voy a guardar de lo que va a pasar. So the Lord is going to keep the church out of that trial and tribulation. Eso significa que el Señor va a guardar a la iglesia de esa hora de prueba. We are a church that believes in the pre-tribulation rapture, the taking away of the church. Somos una iglesia que cree que el Señor nos va a llevar a su iglesia antes de la tribulación. I'm not here to step on toes today. Y no estoy aquí para ir en contra de ti. Whether you have a different view or not, I want you to make it. Si tienes una manera diferente de pensar, yo quiero que tú llegues al cielo. Whether you're getting your head cut off if there's no tribulation or not, I want you to make it. Si te van a quitar la cabeza en la tribulación o no vas a pasar la tribulación, yo quiero que tú llegues al cielo. Some are like, this pastor's talking about decapitation. What is going on? El pastor está hablando de quitarnos la cabeza. ¿Qué está pasando? Well, read Revelation. Lee el libro de Apocalipsis. Verse number 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is in New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Now, I don't know about you, Y yo no sé tú, but I want to be likened to the church of Philadelphia. pero yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia. This is one of the two churches that did not receive a rebuke from the Lord. Esta es una de las dos iglesias que no recibió una reprensión del Señor. But we have a challenge here today. Pero tenemos un desafío aquí The hoy. next church that we have is the church of Laodicea. Es que la próxima iglesia es la iglesia de la Odisea. Would you lift your hands Levanta tus manos when you pray, Lord, y pídele, Señor, help us. ayúdanos. Help us not be a lukewarm church. Ayúdanos a no ser una iglesia tibia. Let's go to the Word of God. Vamos a la palabra de Dios. The church of Laodicea only became important in the times of the Romans. La iglesia de la Odisea solo se volvió importante en los tiempos It romanos. was the wealthiest Phrygian city and especially prosperous during the time this letter was written. Cuando esta carta fue escrita, esta era una de las más ricas en las ciudades de Frigia y especialmente era muy Go próspera. ahead and put the map up. It was 10 miles west of Colossae. That is, if you remember the church, that was the letter to the Colossians. That's where that church was. Estaba a 10 millas del oeste de la iglesia que vemos en Colosenses And it was 6 miles south of Hierapolis. y era 6 millas del sur de Hierápolis. Zeus was the city's patron deity, Zeus era la deidad, el dios principal, but there were also many other temples to false gods. pero también habían otros templos a dioses falsos. And I don't know if I'll even say this name right, but Asclepius was a healing deity. Pero Asclepio era un dios de la sanidad. And there was a big medical community that was found in Laodicea as well. Y había una comunidad de médicos que se encontraba en esta iglesia de la Odisea. It was noted as a banking center for production of glossy black wool. Era famoso por ser un centro bancario porque hacían la lana brillante. And for the production of an eye salve, it's a weird name, but it was some type of cream or powder that would go on the eyes. Y por la producción de colirio o un ungüento que se usaba en esos tiempos para los ojos. And it was used across the Roman Empire. Y se usaba en todo el imperio romano. This city was ravaged by an earthquake in AD 61. Esta ciudad fue destruida, devastada por un terremoto después de Cristo en el año 61. But because it was so financially prosperous, they did not seek help from the Roman government. Pero porque esta ciudad tenía tanto dinero, ellos no quisieron recibir ayuda del imperio romano. So they were a self-sufficient community and city.
Era una comunidad y una ciudad que tenían autosuficiencia. So all of that foundation to go into the scripture to understand why Jesus is responding to them the way that he's responding to them. Y toda esta fundación para ir a la Biblia y entender por qué el Señor le está hablando a esta iglesia en esta manera. You with me? ¿Están conmigo? Revelation 3:14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the God of creation. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. One interesting note here, why Jesus would say the beginning of the creation of God. Algo interesante que podemos darnos cuenta aquí que el Señor dice el principio de la creación de Dios. Is the word beginning was used with the Roman emperor. His title was princeps. Y algo importante es que la palabra el principio era una palabra que se usaba para referirse al líder romano, el principal. Which means he would claim to be the first among the Roman citizens. Lo que significaba que él decía que era el primero en todos los ciudadanos romanos. And so what Jesus is doing here is he's saying, well, you might be the first among the Roman citizens, but I'm a first among everything. El Señor está diciendo, quizá tú eres el primero en los ciudadanos romanos, pero yo soy el primero en todo. Remember, the Roman emperor was the protector of the Roman gods. El emperador romano era el protector de los dioses romanos. And so they literally, talk about pride. He literally created an atmosphere where he had to be worshipped. Y si hablamos del orgullo, él creó una atmósfera donde él tenía que ser alabado. Otherwise, they would be killed. Y si no lo alababan, él los mataba. Talk about messed up. Sorry, you don't have to interpret that. Verse number 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou that wert cold or hot. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Now, here's something that you need to notice. Go ahead and put up that aqueduct. Y hay algo que te tienes que dar cuenta. Van a poner algo aquí. Now, I know I'm really enjoying the history of this and talking about the church in Colossae and Hierapolis and different things like that. Y yo sé que estoy disfrutando esta historia y estoy hablando de la historia de la iglesia en Colosenses, de estas ciudades. But here's something to notice. Pero algo que nos tenemos que dar cuenta. We learned that the church in Laodicea was rich. Sabemos que la iglesia en la Odisea era rica. They were self-sufficient. Ellos tenían autosuficiencia. But there's one thing that they didn't have. Pero hay una cosa que ellos no tenían. They did not have a water source. Ellos no tenían un conducto de agua that was close to them. Que estuviera cerca a ellos. And so from Colossae and Hierapolis, they had to channel in water. Así que desde Colosenses hasta otra ciudad, ellos tenían que traer el agua. And if it was from the hot springs, y si era de las aguas calientes, by the time it would get to Laodicea, it would be lukewarm. Cuando llegaba a la Odisea era un agua tibia. If it was cold water, si era agua fría, by the time it got to Laodicea, cuando llegaba a la Odisea, it would be lukewarm because of the heat. Era agua tibia por el calor que tenía que pasar. And so this was the one of many things that the people of Laodicea probably complained about. Así que esta era una de las cosas que el pueblo de la Odisea se quejaba. Now, if you're about those cold showers, God bless you. Y si a ti te gustan las duchas con agua fría, Dios te bendiga. I'll do it from time to time. Yo lo hago a veces. When I hate my life. Cuando odio mi vida. But I like a good hot shower. Pero a mí me gusta una ducha con agua caliente. Is there anybody with me today?
¿Hay alguien aquí conmigo hoy? Not as hot as my wife likes it, No tan caliente como le gusta a mi but esposa. I like a hot shower. Pero a mí me gusta una ducha con agua caliente. Outside of drinking from the hose in the summer, I like cold water. Y de tomar el agua afuera afuera me gusta el agua fría. There's nothing worse than drinking lukewarm water in the middle of a hot summer. No hay nada peor que tener que tomar agua tibia en un verano caliente. Jesus is speaking to this church. Dios le está hablando a esta And you iglesia. think you got it all together. Y tú piensas que tú lo tienes todo. You think you got the money. Tú piensas que tienes el dinero. You've got all the medications and all the medical stuff that you need. Tienes la medicina y todas las cosas de la medicina que tú necesitas. Verse 17, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Where's my Jesus of peace and love? ¿Dónde está mi Jesús de paz y amor? God doesn't judge people. Dios no juzga a las personas. Come on, bro, just one more hit. He doesn't judge people. Escúchame, toma un poquito más. Él no juzga a las personas. Yeah, he does. Sí lo hace. He's saying, you're miserable. Él está diciendo, eres miserable. You make me sick. Haces que me enferme. Can you imagine if we pastored like that? ¿Te imaginas si fuéramos pastores así? Our congregation would be like 2 people. Nuestra congregación solo serían No, 2 personas. 5 people. No, solo 5 personas. Me, my wife, and my 3 boys. Yo, mi esposa y mis 3 hijos. You see, here's the thing. Jesus can talk like that. Y esto es lo que pasa, es que solo Jesús puede hablar así. He is God. Porque Él es Dios. We are not. Nosotros no lo somos. You don't need to humble anybody. Tú no tienes que humillar a nadie. God could do all the humbling he needs to do. Dios puede hacer toda la humillación que Él tiene que hacer. But here's the deal. Pero esto es lo que pasa. Jesus is not holding back punches. El Señor no está deteniendo sus golpes. He hates Él odia this lukewarm church. esta iglesia tibia. Let me correct it. He doesn't hate the people. Déjame corregirlo. Él no odia al pueblo. He hates that mentality, Él odia esa mentalidad. that self-sufficiency, Esa mentalidad que dice yo soy that they're autosuficiente. finding security in everything else Que están encontrando seguridad en todas las otras cosas, besides him. pero no en Él. Verse number 18. Versículo 18. I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich in white raiment, and thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. And he says, anoint thine eyes with the eye salve, that thou mayest see. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Remember we were talking about that weird eye stuff a minute ago? ¿Se acuerdan que les estaba hablando de este colirio que ellos usaban para los ojos? Say, let me give you mine, Él está diciendo, deja que yo te dé el mío so that you can actually see, para que tú veas verdaderamente. so that you can actually understand what's going on right now. Para que tú puedas entender verdaderamente lo que está pasando. You see, the problem is that we rely on medications, we rely on money, on our jobs, on all of these things. El problema es que nosotros dependemos de la medicina, de nuestro trabajo, del dinero, en otras cosas. And while it's good, Y aunque es bueno, coming into church, blessed be the name of the Lord. venimos a la iglesia y decimos, bendecido el nombre del Señor. Amen. But the moment a little trial comes, Pero el momento que llega una pequeña prueba, Jesus, you don't like me. Señor, tú no me quieres. Think about it. Piénsalo. How often
¿Cuántas veces we rely dependemos on things that come within our own power? en cosas que vienen de nuestro propio poder? God gave you hands, El Señor te dio manos, gave you feet, Él te dio pies. I hope, Eso espero, to work, para que tú trabajes, to be useful. para que tú seas útil. He gave us a brain, Él nos dio un cerebro, some of us, algunos de nosotros, to use it. para que lo usemos. But the problem is Pero el problema that we could become so reliant on what we can do with our own power. es que nos volvemos tan dependientes de lo que nosotros podemos hacer con nuestro propio poder. Well, I'm just going to will it into existence. Así que yo voy a hacer que se haga la voluntad en existencia. I'm going to manifest it. Yo lo voy a manifestar. Okay, witch. Ok, bruja, brujo. Witchcraft. Brujería. I'm going to get a little jar. Voy a tener una jarra pequeña I'm just going to manifest the promises. y voy a manifestar las promesas. I'm going to put this rock on my chest. Voy a poner esta piedra en mi pecho Or I'm going to go around and pray and jingle some rocks. y voy a ir orando y voy a estar moviendo estas rocas. It's good vibes. Se siente bien, son buenas palabras. It's good energy. Es buena energía, You know, like from the sun. como del sol. You know, whenever I smoke weed, not me, Cuando yo fumo drogas, no yo, but you know, I'm able to like go to a spiritual place. puedo ir a un lugar espiritual. This is the type of stuff I deal with on the phone. Estas son las cosas con las que yo tengo que lidiar en el teléfono. This is the type of stuff that we have coming into the churches. Estas son las cosas que nosotros tenemos que están llegando a la iglesia. Okay, so you're like, Pastor, that's not me. Y tú dices, pastor, este no soy All yo. right, Pharisee. Ok, fariseo. So, what about your job? Y entonces, ¿hacer qué de tu trabajo? What about when you don't have enough money to pay for your bill? O cuando tú no tienes suficiente dinero para pagar tus servicios, lo que tienes que pagar. What about if you lose your job? O si tú pierdes tu trabajo. How's your faith? ¿Cómo está tu fe? Do you stop giving? ¿Dejas de dar? Do you trust Him with your money? ¿Tú confías en Él? ¿Tú le confías tu dinero a Él? It's those little things Son estas cosas pequeñas. that are you uncomfortable? ¿Estás incómodo? God's been messing with me all week. Dios ha estado molestándome toda la semana. Got me looking like some weirdo walking in the forest preserve crying. Está haciendo que yo me vea como alguien bien raro caminando en un parque llorando. Look like I'm depressed or something. Me veo como si estoy deprimido o algo así. But God's been ministering to me in some of my prayer walks and things about, you know, you're a little reliant on that. Pero el Señor ha estado ministrando conmigo y me ha estado mostrando esto, que están poniendo toda su confianza en estas cosas. Are you really trusting me here? ¿Estás confiando en mí verdaderamente? Is that within your own power? ¿Esto está en tu propio poder? Are you even willing to allow God to talk to you that way? ¿O estás dispuesto a dejar que Dios te hable en esta manera? Are you even humble enough to take a moment to say, God, what is it in me that displeases you? Y estás siendo suficientemente humilde para decirle al Señor qué es lo que te está desagradando. Don't be afraid of that. No tienes que tener temor de esto. I'm trying to give you something to chew on right now. Te estoy tratando de dar algo para que pienses, Something to think about. algo para que tú estés meditando. Here we go. Verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent.
Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. I don't use zealous a lot in my natural vocabulary Yo no outside of the uso- pulpit. Yo no uso la palabra celoso en mi vocabulario normal afuera del púlpito. And I was like, what does it mean to be zealous to repent? ¿Y qué significa ser celoso y arrepentirte? What does that mean? ¿Qué es lo que significa? It means be quick, Significa que tienes que ser rápido. be passionate, Tienes que tener una pasión. everything within your power Que tú hagas todo lo que tú puedas con todas tus fuerzas to repent, para to arrepentirte, bring it before the Lord. para traerlo ante el Señor. Don't wait a day. No esperes un día. Don't wait until it's your prayer time. No esperes hasta que sea la hora de The orar. Bible says to pray without ceasing. What does that mean? La Biblia dice que hay que orar sin parar. ¿Qué es lo que esto significa? That means that the moment I'm walking and I lose the peace of God, Significa que el momento que estoy caminando y pierdo la paz de Dios, I need to stop what I'm doing. tengo que parar de dejar de hacer lo que estoy haciendo Say, God, what's going on? y decir, Señor, ¿qué está pasando? What iniquities in my heart? ¿Cuál iniquidades hay en mi corazón? Why has peace left me? ¿Por qué la paz me ha dejado? Do I need to pray? Do I need to intercede? Do I need to repent? Necesito orar, necesito arrepentirme. What is it, God? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? But we get so caught up in our daily lives, and this is what I'm going to do, and well, I have X, Y, Z that I have to get done today. God, I'll get to you in a moment. Pero estamos tan ocupados en las cosas que tenemos que hacer. Tengo que hacer esto y esto. Señor, después voy a hablar contigo. And time after time, God is knocking at the door saying, I just want you. Y una y otra vez el Señor está golpeando a la puerta y está diciendo, yo solamente te quiero a ti. I just want time with you. Quiero tiempo contigo. God, I don't hear you Señor, no te escucho. because you're not listening to the knock. Porque no estás escuchando a mí golpeando a la puerta. He's trying to speak to you every single day. Él te quiere hablar cada día, todos los días. But we become so self-reliant. Pero estamos tan dependientes de nosotros mismos. We're using the gifts and talents that He has given me, Estamos usando los dones, los talentos que Él me ha dado. that He has given you. Que Él te ha dado a ti. And we forget who is the giver of all. Y se nos olvida quién es el que da todas las cosas. He owns it all. Él es el dueño de todo. We're just managers. Nosotros solamente somos We're administradores. managing this body He has given us, Administramos este cuerpo que Él nos ha dado, the children He has given us, los hijos que Él nos ha dado, the spouse He has given us, nuestra pareja que Él nos the ha dado, job He has given us, el trabajo que Él nos ha dado, the home He has given you. el hogar que Él te ha dado. You're just managing it. Solamente lo estás You're administrando. not the owner. Tú no eres el dueño. Your bank account is not yours. La cuenta de banco no es tuya. This is the biblical mindset. Esta es la mentalidad bíblica. He owns it all. Él es el dueño de todo. What is self-sufficiency? ¿Y qué significa ser autosuficiente? We're trying to act like we're creators. Estamos actuando como si somos creadores. That we have the ability to create anything. Que tenemos la habilidad de creer algo. Can I just help you for a moment? ¿Puedo ayudarte por un momento? There are no creators on this planet. No hay creadores en este planeta. Everything you were given. Todo a ti se te ha dado. Oh, well, I created this technology. Well, how is that technology made? Yo creé esta tecnología. ¿Y cómo se hace esa tecnología? Oh, it had different things from the earth. Okay, you didn't make that. O tú sé cosas de la tierra. Bueno, tú no lo hiciste. Here, let's just break it down. Okay, how did you get air? Entonces, ¿cómo es que tú recibes aire? You can't control. Tú no lo puedes controlar. There's one creator. Hay un creador. There's one giver of everything. Hay un Dios que da todo. My life is a life
Mi vida es su vida. of managing what God has given me, Mi vida es una vida de manejar, administrar lo que Dios me ha dado. the talents that He has given me. Los talentos que Él me ha dado. And He wants a return. Y Él quiere que le devolvamos. He wants a return on His investment. Él quiere que le devolvamos lo que Él ha invertido. Friends, don't waste God's investment in your life. Amigos míos, no desperdicies lo que el Señor ha puesto en tu vida. I got to wrap this up. Tengo que terminar. Verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. We learned about Ephesus. Aprendimos de Efesios. They lost their first love. Ellos perdieron su primer amor. Smyrna was the persecuted church. Esmirna, ellos fueron la iglesia perseguida. Pergamos was struggling with doctrines of Balaam and the Nicolaitans. Pérgamos, ellos estaban sufriendo con las doctrinas de Balaam y los Nicolaitas. Thyatira was allowing Jezebel, the spirit of Jezebel, to remain. Teatira estaba dejando que el espíritu de Jezabel estuviera aún ahí. The church of Philadelphia was the faithful church with the open door from the Lord. La iglesia de Filadelfia era esta iglesia fiel que estaba con la puerta abierta para el Señor. Laodicea, the foolish, the lukewarm church. Y la Odisea, esta iglesia ingenua, tonta, tibia. Turn with me to Hebrews chapter 12. Abran sus Biblias en Hebreos 12. What we've learned here today, I hope, and throughout this series, Lo que aprendimos aquí hoy, y yo espero que has aprendido en todas estas series, is that the Lord is still speaking to His church. es que el Señor todavía le está hablando a su iglesia. The Lord's correction is His love. La corrección del Señor es su amor. Hebrews chapter 12, verse number 6. Hebreos 12, versículo 6. Let's go to verse 5, actually. Versículo 5. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? This is New Living Translation. He said, my child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo los hijos se os dirigen diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Who have heard of a child who has never, whoever heard of a child who is never disciplined by his father? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? But if God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. There was a word that was sent to me from a prophet, Bobby Wade. Hay una palabra que me mandó a mí el profeta Bobby Wade. Go ahead and stand with me, musicians, come. Pueden ponerse de pie, van a venir los músicos. He said this, he said, my brother, every transition includes course correction. Él dijo, mi hermano, cada transición incluye un camino de corrección, un curso de corrección. We see with the firstborn, it says, sanctify the firstborn leaving Egypt. Con el primogénito, santifica al primogénito antes de salir a Egipto. The Lord sanctified at the mount when God was handing down the covenant. El Señor santificó en el monte cuando Él estaba dando su pacto. Sanctify the sons of Aaron. They're about to be called to another level of ministry. Santifica a los hijos de Aarón. Ellos van a ser llamados a otro nivel de ministerio. Course corrections.
un curso de correcciones. Israel most likely passed the entrance to the promised land at least 40 times. Israel probablemente pasó la entrada a la tierra prometida al menos 40 veces. When they were in the wilderness, Cuando ellos estaban en el desierto, it says that they most likely passed it around 40 times. dice que lo más probable es que ellos pasaron la entrada a la tierra prometida al menos 40 veces. And the reason they entered it Y la razón por la cual la entraron was because of a course correction. fue porque ellos pasaron por un tiempo de corrección. Our church is about to enter into something. Nuestra iglesia está a punto de entrar algo. This is why the Lord has dealt with us about holiness and about sanctification. Es por eso que el Señor ha estado lidiando con nosotros acerca de la santidad y la santificación. He doesn't want us passing by the door to His promises. Él ya no quiere que nosotros sigamos pasando esa puerta a sus promesas. He wants us to enter. Él quiere que nosotros entremos. Whether we like it or not, Así te guste o no, God is holy. Dios es santo. He is a holy God. Él es un Dios santo. And in the Lord's love, Y en el amor del Señor, He has spoken to us Él nos ha hablado a nosotros through this series por medio de esta serie and through His Word y por medio de su palabra. that there's some things that we cannot allow to remain. Que hay ciertas cosas que nosotros no podemos dejar que se queden. Woe to the one that would sit here and think nothing in me needs to change. Qué tristeza aquellos que están aquí y piensan, no hay nada en mí que tiene que cambiar. There's a lot that needs to change in me Hay mucho que tiene que cambiar en mí. because sanctification is a process. Porque la santificación es un proceso. Would you lift your hands all throughout this sanctuary? Levanta tus manos todo en este santuario. I want to open this altar. Quiero abrir este I altar. know I've gone a little long. I told you I would. Sé que he predicado un poquito más largo, te dije que lo haría. If you need to get your kids, get your kids. Si tienes que ir a traer tus hijos, hazlo. You're dismissed if you need to be dismissed. Estás despedido si tienes que ser despedido. But I want to open this altar for a few moments Pero quiero abrir este altar por unos minutos for some commitments to the Lord. para que hagamos unos pactos con el Señor. There's some of you that are guests here today, and I'm so thankful that you came. Hay algunos de ustedes que son visitas y estoy tan agradecido que viniste. I want you to know that we'll pray for you today. Quiero que sepas que vamos a orar por ti hoy. If you've never been baptized in His Spirit, Si tú no has sido bautizado en su Espíritu, you could receive the gift of the Holy Ghost today. puedes recibir el don del Espíritu Santo If hoy. you see somebody with a name tag, just ask them to pray with you. Si ves a alguien que tiene algo aquí colgando, dile que quieres recibir el Espíritu If you Santo. need healing in your body still, we'll pray with you today. Si tú necesitas sanidad en tu cuerpo, vamos a orar por ti hoy. Can we take a moment, church? Tomemos un momento, iglesia. Can we take a moment to pray? Tomemos un momento para orar. If you need to be baptized in Jesus' name, we have the baptismal waters available for you today. Si tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús, tenemos las aguas del bautismo listas para ti hoy. Let's pray together. Oremos juntos. Lord, today, Lord, as several are coming to this altar, we pray today, Lord, that your Spirit, which is truth, Father, that you would expose every area of iniquity. God, expose every area of carnality. And Lord, I pray that you bring it to the surface. God, that you would give us eyes to see and ears to hear what you are speaking to the church. Father, whether we are numb to hearing or feeling your presence, I pray, Lord, soften our hearts like your word says that you can do. Soften our hearts, God. Lord, I pray for your eye salve, God. Lord, that you would anoint my eyes, God, to see. That you would give me ears to hear, Lord, what you are speaking to the church. In the name of Jesus, be with your people today, Lord. I pray, go with us, Father, throughout this week, God. Lord, let us lay ourselves before you at the altar of our homes, God. Let us kindle the fire of our altars, God. Sanctify us, God. Purify us, God. In the name of Jesus.